Buenas tardes a todos, espero que me estén escuchando. Bienvenidos a la clase de hoy, muy buenas tardes. Gente, no, lo que les decía era lo siguiente, si me están escuchando, tenemos guía nueva hoy, porque creo que la guía la vez pasada se terminó, así que yo la pasé por Telegram, ahora voy a ver si las paso por aquí por el chat también. Y la idea es justamente, vamos a continuar con el tema, entramos en la etapa media de JavaScript. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes a la gente que se va sumando. Entramos en la etapa media de JavaScript. Es decir, no estamos en el principio, pero tampoco estamos en el final. O sea que quiero que entiendan eso. JavaScript es bastante larguito. Tiene muchas cosas. Nosotros no vamos a ver, obviamente, todo JavaScript en un curso porque estaríamos un año entero dando JavaScript si fuese. Pero vemos lo más importante que necesitamos para construir nuestros sistemas, ¿no? ¿Por qué hacemos mucho hincapié en JavaScript? Quiero recalcar esto siempre que veamos, porque por ahí va a haber recaídas, ¿no? Van a decir, pero qué pesado, seguimos con esto, no salimos nunca. Pasa lo siguiente. La parte de backend que vamos a trabajar nosotros, la parte del servidor donde se va a generar todos estos sistemas web que estamos trabajando, van a depender de JavaScript también. Es decir, es un lenguaje que nosotros lo estamos de momento trabajando dentro del es decir, en la página que ve el usuario, pero también es un lenguaje que más adelante, en el segundo cuatrimestre, vamos a trabajar en el backend, es decir, en el servidor también. Es decir, es un lenguaje multipropósito. Y por eso es importante que lo sepamos manejar bien, ya que estamos en el baile acá en el frontend, para que cuando pasemos en el backend, listo, ya sabemos qué son los métodos, ya sabemos cuáles son los atributos, ya sabemos las variables, ya sabemos trabajar funciones, ya sabemos llamar, ¿no es cierto?, a las instancias, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea de que acá tenemos que profundizar y sacarnos todas las dudas respecto a JavaScript. Por otro lado, les quería decir que traten, por favor, de rehacer los prácticos por su propia cuenta, sobre todo si le está costando este tema. Vean desde el principio los videos, no solo de la clase esta que estamos viendo ahora, sino desde que comenzamos JavaScript. No tiene que quedar ningún batch porque después se va a hacer muy pesado llevar adelante la materia, sobre todo que van a ir incluyéndose cada vez más temas. Y hay cosas que te van a dar por obvias o por evidentes y no es la idea, ¿no?, de que uno se quede con la duda. Es horrible estar viendo un tema que uno por allí no entiende o no conoce. Entonces por eso les quiero recalcar eso siempre. Traten de ir poniéndose al día, de ir revisando ya los temas que vimos anteriormente, rehacer los prácticos, estas guías que venimos, ¿no es cierto? Estas guías ayudan muchísimo. Es una metodología, no es tanto como un aula invertida donde ahí uno tiene que valerse por su propia cuenta. Acá con las guías es como que vamos de la mano. Hacemos esto, hacemos lo otro, aprendemos este tema, aprendemos este otro. Y ya conocemos, al final terminamos conociendo todas las herramientas con las cuales podemos trabajar y hacer de todo un poco. Bien, allí le pasé la guía nueva y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Habíamos comenzado con las clases de los eventos particulares de un sistema, ¿no? Ya está corriendo. Voy a de momento cierro mi cámara para tener un poco más de ancho de banda y continuamos entonces compartiendo la pantalla número 2. Ahí creo que estoy compartiendo la pantalla número 2. Tengo mi index común y corriente, como siempre trabajamos, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un pequeño review, un pequeño repaso de los eventos que estábamos trabajando en la última clase, ¿no? Habíamos empezado, a ver, si no recuerdo, habíamos comenzado con los eventos de los formularios, ¿cierto? Es como prácticamente donde más se luce JavaScript dentro de un sitio web. Hay otras secciones, pero es una de las principales. Por ejemplo, vimos las clases de string, más. Habíamos empezado con la clase formulario, con la clase form, y dentro de la clase form tenemos varios métodos y varias subclases, podemos hablar de esa manera, ¿no? Que a partir de la llamada a esos eventos podemos, de cierta manera, controlar esos eventos. Tenemos que entender por evento qué cosa es un evento en JavaScript.
es una acción que se detona, que se activa a través de algún procedimiento. Por ejemplo, si yo hago clic en un botón, se detona una acción, ¿no es cierto? Un evento. Si yo hago control C, por ejemplo, se detona otro evento y así sucesivamente. Cuando hablamos de eventos, son acciones que se realizan a partir de una determinada acción del usuario, ¿no? Sobre el sistema que estamos trabajando. A eso me refiero siempre. Bien. Todas las acciones, todos los métodos que vamos a trabajar de momento, siempre van a estar limitadas a un formulario. Por eso acá tengo creado esta es nuestra página index común, ¿no? Como conejito de Indias, ¿no es cierto? Para trabajar. Y aquí tengo creado primera instancia, lo que voy a hacer siempre, cómo yo trabajo. Vamos a recapitular un poquito porque eso es como que quedó lo último y por allí puede haber un poco de duda. Yo lo que voy a hacer en primera instancia, supónganse que yo tengo que trabajar un formulario y tengo varios botones. Ese formulario puede tener botones y el usuario puede apretar uno u otro botón y dependiendo de lo que apriete el botón, el usuario va a salir una alerta en la página. ¿Tá? Entonces, supónganse que yo tengo acá un formulario básico, como este que está aquí, y dentro del formulario, que recordemos que todas las acciones o interacciones que va a tener el usuario siempre van a estar circunscriptas, van a estar, ¿no es cierto?, encerradas dentro de un formulario, nunca fuera de un formulario, ¿no? Entonces, tenemos un formulario y allí adentro, por ejemplo, van a haber 3 botones. Bien, por ejemplo, para poder crear un botón, simplemente con la instrucción input, con la etiqueta input, button, con eso ya creé un botón. Aquí donde dice value es el texto que va a mostrar el botón. Recuerden eso, estamos repasando un poquito de HTML acá. Input me permitía, ¿no es cierto?, dar algún comando dentro del formulario que voy a diseñar. Y value era un atributo del input que mostraba un mensaje. En este caso, por ejemplo, saludar. Esto no va a ser nada más ni nada menos que un botoncito que va a ver el usuario que tiene la etiqueta saludar. El atributo value dentro de lo que es un input button, lo que hace es muestra un mensaje en el botón. Es la etiqueta del botón. Y ahora bien, lo que va a hacer este botón va a estar determinado por una función de JavaScript. Pero yo de momento todavía no tengo la función de JavaScript que va a hacer que salude al usuario, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí abajo, ya cerrando el cuerpo del body, ¿cierto?, de las etiquetas body de la página, allí comienzo a escribir mi script, o sea, mi programita JavaScript, y adentro de esa etiqueta script voy a crear la función que se va a enlazar con ese botón, que va a ser function saludar. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una función que va a ser una función saludar. Y cuando yo haga clic en este botón, lo que tiene que hacer es llamar a la función saludar, pero para que la función saludar esté enlazada con ese botón del formulario, este botón tiene que tener un identificador. Eso se conoce como ID. Y ese ID, dentro de ese ID, le pongo el nombre de la función justamente con el cual va a ser la referencia. En este caso, ser saludar. Bien. Entonces, allí tenemos, ¿no es cierto?, tenemos la función que se llama saludar. De momento no sabemos qué hace. El asunto es que el botón este que está dentro del formulario, yo al hacerle clic a ese botón, me tiene que llamar a la función saludar de JavaScript que está aquí abajo codificada. Y simplemente lo que va a hacer esa función saludar es en un mensajito de alerta, con un alert, que es un método de JavaScript propio, ¿no?, con un alert, lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar un mensaje que va a decir: bienvenido al mundo de
JavaScript. Bienvenidos al mundo de JavaScript. Entonces, bueno, esta es una página súper sencilla. Súper sencilla. ¿Qué es lo que hace esta página? Tiene un formulario chiquito que tiene un botón solo. Ese botón, al hacerse clic en ese botón, se va a enlazar con una función de JavaScript. Bien, ¿y qué hace esa función de JavaScript? Simplemente emite un mensaje. Entonces probamos a ver cómo funciona todo esto para entender la lógica que hay detrás de toda esta historia, ¿no? Eso es lo importante que entendamos acá, porque después las cosas se va a ir complicando. Acá yo tengo la página esta que creé acá. Fíjense que lo único que se muestra es un botón. Entonces yo aprieto el botón saludar y si todo esto está ok, este botón al apretarse, el botón saludar tiene que llamar a la función de JavaScript que se llama saludar y va a emitir un mensajito. ¿Refrescamos? Allí está. No está llamando a ningún mensajito. ¿Por qué? Porque esta función que está aquí, ¿no es cierto? De cierta manera, está todo bien, está enlazada, pero le tenemos que decir, ¿no es cierto? De cierta manera que cuando esto se active, cuando tengamos, ¿no es cierto? Tenga que enlazarse allí. Bien, ¿y cómo yo sé que va a llamar acá? Lo que vamos a hacer es este identificador. Primero que nada, lo que vamos a hacer lo vamos a poner más simple para que no se confunda. Le dejamos saludar nada más y le hacemos un on-click acá. Estamos olvidando este hermoso on-click. Este es en realidad el que nos va a llamar al saludar. Bien, entonces con eso quedó completo y enlazado. Refrescamos esto, en teoría allí tendría que, vamos a ver qué falta, tendría que estar funcionando esto. Mi C mayúscula, detallecito, ahora corregí la C mayúscula y ahí tendría que funcionar. Vamos a cerrar porque está haciendo error ya otra vez. En unos minutos, porque me dan unos minutos porque me está dando error. Hola Matías, sí, estoy teniendo un problema con el Google Lead, me desconfiguró, lo estoy arreglando porque si no, no voy a poder mostrar los resultados, pero sí, ya lo chequeamos. Gracias por el mensaje. Nosotros habíamos hecho un ejercicio parecido a este, estoy mostrando ejemplo, que era el 75 y en teoría también esto funcionaba, era lo mismo, pero este sí funciona. Ven, ahí me están dando 1, 2, 3. Lo que le quiero mostrar con esto, lo que le quería mostrar con esto era justamente que acá yo tengo un formulario, por eso es que no sé qué Macana está haciendo. Acá yo tengo un formulario y este formulario simplemente tiene 3 botones. Lo que hace cada uno de estos botones, vamos a escribir bien acá. Vamos a corregirlo. Lo que hace, ahí tenemos un input, que sería un botón que cuando le hagan clic, un clic, ¿no es cierto? Como tenemos acá, es exactamente lo mismo. Tendría que funcionar el on-click porque no sé qué le hace tener error. Porque como ven acá lo tenemos en minúscula, a veces me lo tomo en mayúscula, todo un tema.
El asunto es que cuando yo haga clic en el botón saludar, lo que me tiene que devolver, ¿no es cierto?, es una alerta. A ver, lo voy a sacar aquí. Dejamos así. Tendría que... Este clic, cuando está aquí, tiene que llamar a la función saludar. Ese sería... Vamos a apagarlo, vamos a prender de vuelta. Vamos a ver si... La vez pasada ya me hizo renegar. Bueno. Ahí parece que no. La historia de todo esto, ¿qué era? Bueno, lo minimizamos acá para explicar nuevamente. Así arrancamos, porque ahora está funcionando, no lo voy a tocar más porque ya que está funcionando, para que no juegue después, porque si no, nos vamos a atrasar un montón. Yo tengo un formulario, y la historia de todo esto es que cuando yo tengo un formulario, ciertas acciones dentro del formulario tienen que llamar, como por ejemplo los botones, a una función que va a estar implementada dentro de las etiquetas de script. La función saludar que está aquí, simplemente lo único que hace es emite una alerta, un cartelito saludando al usuario, diciéndole bienvenido al mundo de JavaScript. Si yo hago clic en ese botón, se tiene que enlazar a esta función y emitir el mensaje. Eso es lo que está haciendo de momento. Entonces, yo haciendo clic acá, bienvenido al mundo de JavaScript. Era simplemente, ahí está enlazado y está funcionando. Entonces ya no lo toco más, porque si no, no vamos a acabar acá. La idea es que siempre que yo tenga eventos dentro de un formulario, esos eventos van a tener que estar siempre enlazados con funciones. ¿Ah? Con funciones que van a estar descritas dentro del script de JavaScript que estoy yo diseñando. Entonces, supónganse que aparte de esto, de tener un botón, como en este caso, tuviésemos otro botón que hace otra instrucción, o suma, o resta, o calcula, ¿no es cierto?, una sumatoria, etcétera. Lo que yo puedo hacer es, por cada botón, por ejemplo, con un input button, nuevamente, ahí digo, ¿no es cierto?, por ejemplo, de despedir. Este botón, la etiqueta que va a tener va a ser despedir, y también cuando se lo active, vamos a hacerle un espacio, con clic, lo que va a hacer es, ¿no es cierto?, llamar a la función que se llame despedir. Esa función despedir, ¿a dónde va a estar? Va a estar descripta dentro del script de JavaScript. Función despedir. Tiene que coincidir, ¿no es cierto? Y esta función también, de momento lo único que vamos a hacer que haga es que emita una alerta, y dentro de esa alerta un mensaje que hasta luego. Entonces, simplemente lo que va a hacer todo esto es lo siguiente. Este segundo botón que puse acá llama a esta otra función que va a estar descrita en JavaScript. Entonces, si vemos, aquí ya aparece el segundo botón, y cuando hago despedir, también llama a hasta luego. ¿Está? Esa es la idea de todo esto, ¿no? Que yo cada vez que necesite enlazar un evento dentro de un formulario, yo debo enlazar ese evento, que se accione. Puede ser un botón, puede ser un formulario, puede ser una caja de texto, puede ser un clic de un mouse, etc. Todos esos eventos siempre van a tener que estar enlazados a funciones descritas dentro de JavaScript y de manera independiente. Algunos tipos de eventos necesitan de un ID. Yo en este momento no le puse ningún identificador, un ID, porque estos simplemente llaman a una función particular que haga clic en el botón y chao. Pero, por ejemplo, si trabajamos con cajas de texto o, por ejemplo, sí, lo más común es caja de texto o formularios de menú desplegable, etcétera. Aparte de los botones, ya tendría que implementar otro tipo de acceso a esos datos. Supónganse que yo tengo aquí, borro esto de los botones y borro estas funciones que son alertas. Estamos aquí dentro del formulario, voy a crear una caja de texto. Primero voy a hacer una etiqueta que
la etiqueta, podemos utilizar el script label. No hace falta que tenga esto. Y dentro de la etiqueta lo que va a decir es, por ejemplo, ingrese su nombre. Dos puntos. Esto va a ser una etiqueta que se va a ver dentro del formulario, ¿no? Ingrese su nombre. Y aquí al costado habría una cajita de texto, que es donde el usuario ingresaría el nombre. Esa cajita de texto va a estar dado por un input de tipo texto. Input type text. Entonces allí, esto va a ser de tipo texto. La etiqueta va a ser, en este caso no es una etiqueta, ¿no es cierto? La etiqueta de la variable que va a recibir ese nombre. Vamos a llamarle nombre propiamente dicho. Y el ID, o sea, el identificador, podemos llamarle como nombre. Podemos trabajar simplemente con el ID en este caso, o solamente con el variable. En este caso la variable no hace falta porque no vamos a estar enlazados todavía con un servidor. Así que simplemente con que tengamos un ID ya podemos enlazar esta cajita de texto con alguna función de JavaScript. Esto aquí de momento se va a estar viendo de esta manera. Ingrese su nombre y allí tendríamos, ¿no es cierto?, la cajita donde puedo ingresar la información de manera manual, ¿no? El usuario podría hacer. Ahora, ¿cómo yo voy a acceder a esa información dentro de JavaScript? Entonces, cuando el usuario ingrese aquí su nombre, podemos decirle que presione un botón aquí abajo, Input Type Button, ¿no es cierto? Y cuando haga clic en ese botón, se muestra un mensaje de bienvenida, por ejemplo, on click. Bien, allí llamaría, ¿no es cierto?, a una función de JavaScript. Siempre los botones van a llamar a algún evento, a alguna función de JavaScript. En este caso sería, ¿no es cierto?, saludar, por ejemplo. Allí tendría, ¿no es cierto?, con el clic haría saludar y en value es la etiqueta del botón. Por decir saludar. Esto lo estamos viendo de esta manera, ¿no? Vemos que tenemos, ingrese su nombre, acá voy a ingresar el nombre y al hacer clic acá en saludar me tendría que aparecer un alerta con el saludo de ese nombre. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear dentro del script una función saludar. ¿Y qué va a hacer esta función? Esta función tiene que crearse una alerta, ¿no es cierto?, que imprima el nombre que el usuario ingresó. Bien, antes de continuar aquí, primero que nada tenemos que ver que acá tenemos un formulario y acá tenemos la parte de JavaScript. Esta parte de JavaScript es la que está interna dentro del navegador, no se ve. Esto es lo que ve el usuario. Si el usuario ingresa su nombre en esta caja de texto que recién creamos, ese texto, ese nombre se va a guardar, ¿no es cierto?, dentro de una variable que se llama nombre. Por eso le puse un ID nombre. Bien, JavaScript no tiene idea de lo que está pasando acá dentro del HTML. Entonces, lo que tenemos que hacer es que dentro de esta función, cuando se haga clic en el botón, se llame la función saludar y primero que nada se tenga que rescatar esa información que se ingresó allí. Para eso creo una variable que se llame nombre propiamente dicho. ¿Y a qué va a ser igual esa variable? Le tengo que asignar algo a esa variable. Esa variable la tenemos que cargar con lo que el usuario cargó aquí en el campo de texto llamado nombre. ¿Cómo cargamos eso? Para eso tenemos otra instrucción, ¿no es cierto?, que nos permite un método más de document. Nosotros conocíamos el document.write, que escribía un valor dentro del texto, dentro del documento. Acá lo que vamos a hacer es, con otro método de la clase document.getElement by ID. Este método nuevo que aprendimos, vimos rápidamente la clase pasada, lo que hace es captura la información que el usuario ingrese dentro de un campo de texto, por ejemplo, y lo asigna a una variable. Ese dato, esa información la mete adentro de una variable. Entonces, con document.getElement
by ID, yo le estoy diciendo a JavaScript que capture lo que hay dentro de una caja de texto. Todo muy lindo, pero aquí dentro del método de getElementById tengo que indicarle cuál es el ID, el identificador, en donde está esa información que quiero rescatar, ¿no es cierto? En este caso sería la variable nombre. Entonces allí adentro pongo entre comillas el nombre de la variable, valga la redundancia, de nombre, que es la variable que quiero cargar. Bueno, hasta ahí todo bien, pero no tengo todavía la información. Yo lo que quiero es de lo que hay dentro del campo de texto, que tenga la etiqueta o el identificador nombre, que se rescate. Entonces por eso digo, ¿qué cosa? Lo que hay allí adentro escrito, .value. Esto lo que hace es, me rescata el valor que esté allí escrito dentro de ese campo de texto. Y luego se guarda aquí adentro. Hasta ahí todo bien. Pero yo quería un cartel que salga saludándolo al usuario con ese nombre que ingresó. Entonces, una vez que está allí, lo que voy a hacer es, con un alert, el alert siempre son para crear alertas, ¿no es cierto? Cartelitos de advertencia al usuario, ¿no? Con un alert voy a decirle, bienvenido, fulanito, bienvenido, y ahí le concateno el nombre, ¿no es cierto?, que el usuario ingresó, o sea, que está en la variable llamada nombre. Con esto me estaría, ¿no es cierto?, largando un cartelito con el nombre que el usuario ingresó. A ver, probamos todo esto a ver cómo funciona. Entonces, tengo la etiqueta nombre, ingresé su nombre, por ejemplo, Sergio Daniel, y si yo hago clic en saludar, se tendría que enlazar, ¿no es cierto?, con el onClick a esta función saludar, que rescata el nombre y emite la alerta. Y vemos efectivamente que allí dice, bienvenido, Sergio Daniel. ¿Está? Bueno, de cierta manera, es un poco rebuscada la historia porque es un poco, a veces complicado de entender que aquí adentro estamos trabajando con varios sistemas de lenguajes simultáneamente. Y eso que todavía no estamos trabajando con colores ni nada de eso. Tenemos que entender que esta parte que va desde el form hasta donde se cierra es el formulario que el usuario ve, en donde se generalmente va a tener interacción con el sistema. La parte de script, que en este momento por métodos didácticos lo estamos haciendo aquí adentro del mismo HTML, esta parte del script es donde va a ir escrito todo nuestro código de JavaScript. Y eso no lo ve el usuario. Esto está internamente dentro del sistema. Aquí, entre el formulario y la parte de JavaScript, recuerden que no hay un enlace directo. No se ven estas dos informaciones. Siempre vamos a tener que nosotros, por nuestra cuenta, indicarle al sistema que ciertos botones se enlazan con ciertas funciones, que ciertas variables se cargan con ciertas funciones y etcétera, ¿no? Esa es la idea principal que tenemos que tener siempre y cuando trabajamos con formulario. ¿Está? Entonces, podríamos de cierta manera entender que cuando tenemos un formulario vamos a tener eventos y esos eventos uno por uno se van a ir enlazando con funciones de JavaScript. Tienen que coincidir los nombres, los identificadores, ¿no es cierto?, y el tipo de evento que se tiene que ejecutar. Eso es como para ir recapitulando un poquito todo lo que vimos la clase pasada, que fue muy rápido, pero es lo que más vamos a trabajar. Bueno, esto me está funcionando bien, así que no lo toco ni lo cierro. Vamos ahora con la guía. Nosotros habíamos hecho hasta el ejercicio, el último que hicimos fue el ejercicio 60, ¿no? Hicimos el ejercicio 60 que habla de los checkbox y demás. Ahora en la guía nueva arranca con el ejercicio número 61. Entonces creamos un nuevo archivo. Ejercicio JavaScript 61.html. Bien. Ahí creé mi ejercicio. Y acá creo mi script, donde voy a escribir todo el código de JavaScript. Y esto lo dejo al fondo.
y voy a crear seguramente un formulario porque estamos trabajando con formularios acá, ¿no? Bueno, de action lo sacamos, de momento no tenemos ninguna acción con el formulario, simplemente como HTML puro. Bueno, adentro del formulario nos pide el problema. Codificar, ir acá, el enunciado, codificar una página que permita ingresar, modificar una página que permita ingresar un password y luego muestre una ventana de alerta si tiene menos de 5 caracteres. Como ustedes saben, siempre cuando están creando contraseñas, vieron que siempre aparece una alerta, dice la contraseña es muy pobre, la contraseña es muy chica, la contraseña no tiene caracteres tal y tal. Esas son funciones de JavaScript justamente que chequean que lo que el usuario escribe allí esté bien formulado, bien diseñado, etc., ¿no? Entonces, de cierta manera, lo que tratamos de hacer con este ejercicio a modo de aprestamiento, ¿no?, es simular un evento en el cual un usuario escribe un password y ese password es muy cortito. Entonces hay que emitirle una ventanita y decirle, mira, esto que escribiste está muy corto, hacerlo más complejo. Algo así sería la idea, ¿no? Entonces, acá tenemos el enunciado. Lo que vamos a escribir en el formulario, antes que nada, es que el usuario escriba el password, ¿no? Entonces, escribimos, ¿no es cierto?, una etiqueta acá que va a decir ingrese el password, por ejemplo, ¿no? Podemos usar label o P o etcétera, ¿no? No hay problema aquí. Ingrese password, su password o su contraseña, ya que estamos hablando en castellano, le metemos ingrese su contraseña y aquí vamos a tener una cajita de texto donde el usuario va a ingresar esa contraseña. Este input vamos a utilizarlo del tipo password. Input type password. ¿Por qué usamos password y no text? Podríamos utilizar text, pero lo que sucede es que si utilizamos la cajita de texto tipo text, se va a ver lo que el usuario ingresa. Cuando utilizamos el formato tipo password, type password, lo que hace es lo que el usuario escribe no se ve, aparecen todos asterisco nada más, ¿no? Bien, entonces acá el identificador de esta cajita va a ser, ¿no es cierto?, pass. Vamos a llamarle pass nada más para que no nos confunda. Si vemos esto, hola, buenas noches Ariel, bienvenido. Si vemos esto, no está quedando esto, no, a ver, refrescamos porque estaba mostrando el ejercicio anterior del link. Cierro acá, lo vuelvo a abrir, pero que no joda. Ahora sí. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, ingrese su contraseña y fíjense que si yo escribo acá algo, me aparece todo con asteriscos. ¿Por qué? Justamente por el hecho de que la cajita de texto esta es un input de tipo password. No se ve nada de lo que escribe. Por otro lado, lo que voy a hacer es, vamos a escribir aquí el código para que se muestre un botón. Va a ser un input type button. Y allí, ¿no es cierto?, chequear contraseña. Va a ser, ¿no es cierto?, un botón que va a tener una etiqueta que va a decir chequear contraseña. Simplemente, cuando yo escriba acá algo y hago clic acá en chequear contraseña, me tendría que salir un alert que me diga el largo está correcto o si no, me tiene que decir la contraseña está muy corta, ¿no? Creo que nos pedía que tenga como mínimo 5 caracteres. Si la contraseña que ponemos es menor a 5 caracteres, entonces tiene que aparecer una alerta que avise que tiene 5 caracteres, está muy chica. Si no,
Está todo ok, que continúa, ¿no? Hasta ahí está todo bien, pero veamos que este botón todavía no está enlazado con ninguna función. Lo que vamos a hacer aquí es, acá vamos a crear una función que se va a llamar chequear contraseña. Entonces, function dentro de JavaScript, ¿no es cierto? Dentro de JavaScript creamos una función que se va a llamar chequear contraseña. Chequear password, vamos a hacer más corto, si no, chequear pass. Bien, esa es la función. Bien, ya está vacía la función. ¿Qué hacemos con esta función? En primera instancia, lo que vamos a hacer es, vamos a capturar lo que el usuario ingresó en el campito de texto password, ¿no? Entonces, en una variable llamado password, en esta variable, vamos a capturar lo que el usuario ingresó acá en este campito de texto. ¿Cómo capturamos lo que un usuario ingresaba? Con document.getElementById. Dentro del método tenemos como parámetro pasarle el nombre del identificador. En este caso era pass, ¿cierto? .value. Listo. Allí lo que hicimos es enter acá para que quede más prolijo. Ahora sí. Allí lo que hicimos fue capturamos lo que el usuario ingresó en esa cajita de texto. Lo guardamos dentro de esta variable que se llama password. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un if y vamos a decir si, ¿no es cierto?, la longitud del password, o sea, password.length no estás tomando. Bueno. Si la longitud del password.length, esto es menor a 5, ahora sí. Si la longitud del password, por eso le pongo acá length, que es largo, es menor a 5, tendría que emitirme una alerta que va a decir el password, la contraseña, tiene menos de 5 caracteres. ¿Ah? De momento, eso es lo que tendría que hacer. Podemos probarlo a esto, a ver si está oficialmente funcionando. Chequeamos esto acá, chequear contraseña, no va a mostrar nada porque no estamos enlazando todavía el botón. Acá, para enlazarlo, le ponemos el atributo onClick y allí, dentro de onClick, le decimos a qué función queremos enlazar. En este caso sería chequear password. Chequear ahí le estamos diciendo que se enlace con esa función. Bueno, revisamos nuevamente, a ver qué pasa, refrescamos esto. Si ponemos acá, por ejemplo, 1, 2, 3, vemos que tiene solamente 3 caracteres y tendría que, ya empezamos, tendría que refrescar esto, a ver si funciona. Acá es ETH. Sí, falta el ES, pero quiero probar que esté funcionando porque no me está tomando el length. Entonces, capturan porque no me toma acá directamente. Si el password, está bien, esta variable que está acá, el largo de ese password, sí,
GTH tendría que tomar GTH. Length. Y el largo de ese password bendito GTH tendría que sea menor a 5, tendría que dar una alerta a ver si ahí quiere tomar. Sí, el password es largo. A ver qué me da acá. Document. Punto. Right. Vamos a ver qué está sucediendo porque nos está mostrando. 1, 2, 3. Nos está llamando. Nos está llamando una función, así que, como dice el compañero, me parece que la consola la tenemos que abrir únicamente. Un ratito. Checkbox no está definida, a ver si está mal escrita la función. Parece que sí, como dice el compañero, está mal escrita la función. Es una A que se chispoteó allí. Y ahí creo que tiene que funcionar. Ahora no aparece ninguna advertencia. Parece que tiene que estar todo ok. 1, 2, 3. A ver. El pago tiene menos de 5 caracteres, está funcionando. Evidentemente ahí lo muestran, ¿no? Entonces, esto lo borro, era simplemente para ver qué está sucediendo. Y en el caso, ahora que está funcionando, si le ponemos el que es lazo, ¿no? Con un ES, le ponemos acá otro alerta. El password es correcto. Bien, creo que en teoría ahí ya estaría. Esto podemos cerrarlo. Si pongo una contraseña de menos de 5 caracteres, tendría que salir una alerta. El password tiene menos de 5 caracteres. Si pongo más de 5, el password es correcto. Ahí estaría funcionando. Bien, el chiste era justamente que acá me estaba dando error, como dijo el amigo. Estaba una A de más acá, chequear. Había una A acá metida de más, sin querer. Y bueno, por eso no se enlazaba. Estos son detalles que hay que ir hilando fino, ¿no? Porque si no se enlaza correctamente el formulario con la función de JavaScript, no me va, valga la redundancia, no me va a funcionar nunca la función. No va a funcionar, no va a estar andando, digamos. Bien, bueno, ahí estaría todo. Entonces este sería el ejercicio que justamente habría que codificar, ¿no es cierto? Una página que permita ingresar un password y chequee, ¿no es cierto?, que la contraseña no tenga menos de 5 caracteres. Se podría complicar más la función esta, porque no solo que contenga menos de 5 caracteres, también podemos revisar de que tenga tenga caracteres especiales para hacerla más segura la contraseña, etcétera, etcétera, ¿no? Hay métodos específicos que generan contraseñas seguras. Ya vamos a ver después cuando trabajemos con el servidor. Ya existen métodos predefinidos que crean estas cosas. De cierta manera ya lo hacen más seguro. Le podemos dar la opción también de que el usuario pueda utilizar ese método y que le genere una contraseña segura. O podemos hacer que por defecto se genere una contraseña segura y el usuario luego tenga la posibilidad de modificar a gusto y piacere, ¿no?, la contraseña, siempre y cuando se respeten ciertos patrones, ¿no? Eso está bueno, digamos, tener en cuenta. Pero esto de password siempre es capturar lo que el usuario ingresa y luego de allí, con algún botón, ¿no es cierto?, activar alguna función de JavaScript que verifique si esa contraseña está bien calculada, si está bien elaborada, etc. En este caso particular pedía simplemente eso que hicimos, ¿no? Bien, vamos a ver con qué continuamos. Ese era el ejercicio 61. Vamos a ver el ejercicio 62. Por lo menos
lo vamos a presentar. Ejercicio número 62. JavaScript 62.html. Bien, ¿qué hay que hacer en este ejercicio? Vamos a crear un formulario, ¿no es cierto? Este formulario va a trabajar con el elemento radio y por acá le metemos un script donde vamos a hacer nuestro JavaScript. Ejercicio 60. Entonces aquí bueno, lo presentamos, después vamos a ver, lo terminamos después del recreo. Dice, ejercicio número 72, mostrar 4 objetos de tipo radio que permitan seleccionar los estudios que tiene un usuario. ¿Cierto? Eso es lo que nos pide que hagamos, ¿no? Que hagamos objetos de tipo radio que permitan seleccionar los estudios que tiene un usuario. Y lo que podemos hacer ya que estamos es que muestre, ¿no es cierto?, en una alerta cuántos estudios tiene el usuario que ha seleccionado, ¿no? Cuando nos referimos a objetos de tipo radio, son los input type radio. Primero que nada escribimos una etiqueta que sea un label para que nuestros radios tengan alguna etiqueta, ¿no? Por ejemplo, estudios secundarios completos. Y aquí un input type radio. Entonces type radio name, ¿no es cierto? Y acá este name lo sacamos, de momento no tenemos variables, sino sería acá id secundarios. Lo que hacemos ahora, por ejemplo, le ponemos un salto de línea, copiamos y pegamos esto, estudios universitarios, por ejemplo. Y acá ponemos como identificador universitario. Bien, y ya que estamos, podríamos hacer uno que sea primario, ¿no? Primario. Bueno, lo que buscamos acá hacer es, con estas etiquetas, es que se muestren ciertos objetos de tipo radio. Es decir, es esto que estamos acá viendo, chiquitito. Son estos redonditos que se están mostrando, ¿no? Estudios universitarios, está mal escrito, ya lo vamos a corregir. Primarios completos, secundarios y universitarios. Este tipo de objetos, que son los de tipo radio, redonditos, son los que se denominan objetos radio dentro de JavaScript. ¿Está? Bien. Gente, vamos. Eso era para repasar un poquito de HTML, que era un objeto de tipo radio. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un pequeño recreo de unos 5 o 7 minutitos y cuando volvemos, continuamos con el programa. Bien, continuamos con nuestro ejercicio. El ejercicio que teníamos era el 62. Bien. Tenemos los 3 radios. Vamos a corregir esto. Estudios primarios. Estudios secundarios. Y estudios universitarios. Bien. Vamos a crear aquí, ya que estamos, un botón que va a ser, ¿no es cierto?, input type button
input type button, que va a decir, en la etiqueta va a decir enviar. De momento decimos eso, ¿no? Esto se tendría que estar viendo de esta manera. No va a hacer nada todavía el botón. Para que de cierta manera esto esté enlazado y me esté mostrando siempre un mismo radio, porque ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, cuando yo hago clic acá, funciona como un checkbox y encima no lo puedo deschequear. Entonces, para que no suceda ese problema, lo que se hace aquí es, le damos un nombre a la variable, damos un name, en vez de un ID solamente también le damos nombre, un name, entre comillas, estudio. Y ese name, que es como el nombre de la variable que va a guardar la información, lo ponemos en los 3 radios. Acá y acá. Entonces, de cierta manera, tenemos name, estudio, estudio y estudio. Y eso va a permitir que se pueda seleccionar uno, este o este. Uno pueda seleccionar cualquiera de ellos y luego, ¿no es cierto?, se deselecciona el anterior. No funcione como un checkbox, sino como propiamente un radio botón. Ahora bien, necesitamos que algún radio esté originalmente seleccionado desde el principio. Lo que hacemos es, aquí le ponemos como atributo checked. Si le ponemos checked, entonces desde por defecto nos va a aparecer seleccionado ya ese atributo, esa característica, ¿no?, para tener en cuenta. Sí, ahí lo verificamos, Matías, ya lo vemos. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es que si yo tengo seleccionado esto, acá yo selecciono es primario, secundario o universitario y hago enviar, me tiene, ¿no es cierto?, que salir un cartelito diciendo el usuario tiene tal estudio realizado. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero que nada, cuando vamos a trabajar con formularios y JavaScript, o con como dice la teoría, ¿no?, con los objetos formularios de tipo formulario, sería la forma correcta de dirigirse a esto, ¿no?, con los objetos de tipo formulario. Primero tenemos que diseñar el formulario bien hecho, que tengan todas sus ID, que tengan sus etiquetas, que tengan su name, todo bien como tiene que ser. Una vez que está todo bien armado el formulario, recién nos dedicamos al JavaScript, porque si no es como que ahí el agua seguro. Bien, entonces ya tenemos el botón que cuando yo hago clic aquí, lo que va a tener que hacer es enlazarse con una función aquí de JavaScript. Bien, ese botón vamos a hacerle un onClick, ¿no?, que va a ir a mostrar estudios. Bien, allí tenemos, ¿no es cierto?, que cuando le haga clic a ese botón, tiene que enlazarse con la función mostrar estudio. Ahora, vamos acá a JavaScript y allí vamos a crear una función que se va a llamar mostrar estudio. Bien, ahí está creada la función. ¿Qué va a tener? ¿Qué es lo que vamos a programar adentro de la función esa? ¿Qué es lo que va a hacer esa función hablando mal y pronto? Tiene que mostrar qué estudios tiene, ¿no es cierto?, seleccionado el usuario. Bien, entonces, primero que nada tenemos que entender que si selecciona el radio que dice primario, tendría que salir una alerta que diga tiene estudio secundario, tiene estudio primario, tiene estudio terciario, etc. Entonces, lo que vamos a preguntar es si, ¿no es cierto?, está chequeado el botón, que dice primario, tiene que mostrar una alerta que diga tiene estudio primario. Entonces, ¿cómo hacemos esto?
Entonces decimos, si document.getElement document.getElement by ID, y allí le decimos cuál es el ID de primario, si está seleccionado primario, punto. Esto es un radio, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tenemos que preguntarlo si está chequeado. Punto checked. Está chequeado, checked, ¿no es cierto? Document.getElementById primario está chequeado. Si esto es correcto, bien, entonces allí vamos a emitir una alerta. Es decir, alerta que va a decir tiene estudio primario. Entonces, si está seleccionado el radio que dice primario, está chequeado, emitimos una alerta que tiene estudios primarios. Ahora, si no, si está seleccionado el radio, copiamos todo esto para no copiarlo de vuelta, mano, y acá decimos secundario, si está seleccionado el radio que tiene por ID secundario, entonces decimos tiene, ¿qué cosa? Una alerta tiene estudios primarios. ¿Ah? Entonces, ahora lo que hacemos es lo siguiente, hacemos el if, que va a decir si está seleccionado secundario, le puse mal acá, error después, primario, secundario, y acá universitario. Universitario también tiene estudios universitarios. Y podemos, por último, por defecto, un else, que va a decir no tiene estudios. Por dar un mensaje por defecto. A ver, probamos esto, a ver qué onda. Esto está funcionando todo ok. Allí refrescamos y tiene estudios primarios, mandamos enviar, tiene estudios primarios, va bien. Elegimos secundarios, tiene estudios primarios, nuevamente me dice, y acá selecciono esto, tiene estudios universitarios. A ver, el secundario me está diciendo primario. Y el primario me dice primario, o sea, tengo que corregir algo ahí. A ver qué pasa acá con el secundario. Si selecciono secundario, punto checked, me tendría que decir tiene estudios. Acá está mal. El mensaje está mal, no la lógica. Estudios secundarios. Y por último, universitario. Tiene estudios primarios, secundarios. Y si selecciono este, sería universitario. Bueno, allí estaría los tres, digamos. En el caso, a ver, creo que me había dicho... Matías, ¿pudiste ver la diferencia? Si no, vemos tu código a ver qué pasó. No sé si quieres escribirlo ahí y lo comparaste. Bien, parece que desapareció Matías. Bueno, cualquier cosa, después... me avisas si pudiste solucionar. Ok. Bueno, continuamos entonces. Ahí estaría hecho el ejercicio número 62, ¿no? Que teníamos, ¿no es cierto?, los
en los radiobotones y teníamos que seleccionar uno y me indique, depende de qué es lo que seleccione, que me elija una alerta, ¿no? Estamos trabajando siempre con alertas de momento. Más adelante seguramente tendrá que ser una acción con algún documento, con algún elemento que aparezca dentro del documento, ¿no? Eso depende del programa, depende del sistema, etc. Puede ir variando y variando, ¿no? Bueno, dice el ejercicio que sigue. Vamos con el que sigue. Cerramos esto. Dice el ejercicio que sigue, ¿no? El número, hicimos el 62, vamos con el ejercicio número 63. Ejercicio de JavaScript 63.html. Bien, ya a partir de mañana vamos a ver que esto se puede, ya vamos a empezar a escribir los códigos fuera del HTML. De momento todavía trabajamos acá internamente para hacerlo más fácil. Entonces aquí tenemos un documento nuevo, un ejercicio 63. Vamos a ver qué nos dice, un script. Y allí tenemos que codificar algo. Confeccionar una página que muestre 4 lenguajes de programación en el que el usuario puede seleccionar si los conoce, los lenguajes hablamos, ¿cierto? Luego mostrar un mensaje indicando la cantidad de lenguajes que ha seleccionado el operador. Ojo al piojo acá. No solamente tenemos que mostrar qué es lo que ha seleccionado el usuario, sino que de los que ha seleccionado contar cuántos son y mostrar una cantidad, ¿no? Eso es lo que nos pide este ejercicio, ¿no? Bueno, desde el vamos, como acá va a seleccionar algo el usuario, tengamos en cuenta que ya desde el vamos, cuando aparece seleccionar, tenemos dos opciones para programar dentro del HTML. O que sea una programación mediante radio botones, como los que vimos anteriormente, con esto input type radio, sino input type checkbox, es decir, cajitas de texto, esos cuadraditos que tenemos que marcar con un visto lo que el usuario quiere o no quiere, ¿no? La diferencia que tiene con los radio botones es que el radio botón, una vez que se selecciona uno, no se puede seleccionar otro, es uno o los otros. En cambio, en checkbox yo puedo seleccionar varios al mismo tiempo, ¿no? Esa es la diferencia del radio botón con el checkbox. Bueno, eso nos pide el problema. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a confeccionar un formulario chiquito. Vamos a escribir esta form. Este form no va a tener ninguna acción porque no estamos trabajando con servidor todavía. Solamente escribimos la etiqueta HTML de form. Y dentro del formulario vamos a tener, ¿no es cierto?, que escribir algunas etiquetas y unos checkbox para hacerlo, ¿cierto? Ok, Matías, estoy viendo tu código. Bien, dice... Sí, está medio largo el código, pero era un poco más sencillo el ejercicio. Ahí lo estoy viendo. Quedó un poco largo. Quedó un poquito largo nada más. Pero mira, la idea es que si te lo pudiste reparar y quedó funcionando, está todo ok. Sí, era simplemente que muestre una alert nada más. No te preocupes con eso. Dentro de esto está bien planteado el algoritmo. Bueno, vamos a esto.
En este ejercicio tenemos, ¿no es cierto?, que confeccionar una página que muestre 4 lenguajes. Entonces tenemos acá, primero que nada, vamos a crear el formulario, como habíamos dicho, y al final después el script de Java. Entonces, 4 formularios. Vamos a hacer un H2. Dentro del H2, seleccione los lenguajes de programación que conoce. Por ejemplo, sería un formulario que diría seleccionen los lenguajes de programación que conoce. Eso sería el H2 que va a decir eso. Y dentro vamos a escribir un par de checkbox. Vamos a poner un label. Y este label lo que va a decir es: este H2 estaría mal ubicado aquí, lo vamos a poner fuera del formulario porque tengan en cuenta que son etiquetas diferentes, de diferente nivel, ¿no? Ahí estaría correcto. Dentro del label vamos a poner, ¿no es cierto?, por ejemplo, JavaScript, lenguaje, y ponemos acá un checkbox, input type checkbox. Ahí está. Name. De momento sacamos name. Solamente dejamos ID. JavaScript. Ese sería el primer ID. Y le vamos a hacer un salto de línea acá para que no quede pegado. Hacemos 4 más de esto, o sea, 3 más. 1, 2, 3, 4. Y acá le cambiamos, ¿no es cierto?, el nombre, ¿no? En vez de JavaScript, por ejemplo, podemos poner PHP. Y acá como identificador PHP. Acá en vez de Java podemos dejarle Java propiamente dicho. Y acá sería identificador, sería Java solamente. Lenguaje más fuerte. Y aquí como último lenguaje podríamos poner Python. Como identificador, acá ponemos Python. Bueno, ahí tendríamos 4 lenguajes, ¿no? JavaScript, PHP, Java y Python. Ya tenemos, ¿cierto?, esos 4 lenguajes. Y por último, podemos crear un botón que diga chequear. Botón input type button, que va a decir comprobar, por decir algo, ¿no? Bien, ¿qué se ve acá? Vamos a correr esto para ver cómo está quedando todo. Y esto se estaría viendo de esta manera. Seleccione los lenguajes de programación que conoce. Tenemos los check, ¿no es cierto?, para ver. Fíjense que la diferencia que tenemos con los radiobotones es que los checkbox se pueden deseleccionar, ¿no? Y pueden ser varios a la vez, no solamente uno. Luego que yo seleccione los lenguajes que conozco, tengo que apretar comprobar y me tenía que salir una alerta con los lenguajes que conozco y aparte de eso, cuántos son en total los que conozco. Eso es lo que nos pide el problema. ¿Ah? Puedes ponerle name, Matías, si querés. No lo vamos a utilizar de momento, pero sí les puedes poner name si querés. Name generalmente es cuando capturas el valor, ¿no? Pero sí se lo puedes poner. Ya si me hace falta también alguna instancia, lo pongo. De momento creo que no los voy a utilizar, pero tengo entendido que si lo querés poner completo no hay drama. Igual que en form, yo no estoy poniendo ni el action ni nada porque no estoy trabajando en sí todavía con servidores. Bueno, ya tenemos el formulario correcto. Nos quedaría crear la función que se llame comprobar lenguajes o chequear lenguajes o verificar lenguajes, como ustedes quieran. Entonces escribimos una función aquí que se va a llamar función chequear lenguaje. Yo le puse ese nombre, ¿no? Ustedes pueden poner el que quieran. Chequear lenguaje. On clic. Cuando hagan clic acá en este botón,
tiene que enlazarse con esta función. Sería onClick. Y dentro del onClick le vamos a poner chequear lenguajes. Creo que chequear lenguajes, a ver si está bien escrito. Sí. Es importante chequear eso, que valga la redundancia, esté bien escrita la función, porque si no me va a pasar como me pasó hoy, que no quedaron enlazados porque tenía mal escrita una letra allí en chequear. Bueno, ahí está la función con la cual se enlazan este formulario con la función de JavaScript. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que buscar la lógica de todo esto, ¿no? Dice, hay que mostrarle un lenguaje que el usuario seleccionó, luego mostrar un mensaje indicando la cantidad de lenguajes que ha seleccionado el operador. Bien, lo que hacemos en primera instancia acá es crear una variable, vamos a llamarle cantidad, y vamos a decirle que esa cantidad es 0 inicialmente. Inicialmente el usuario no se da cuenta que no seleccionó ningún lenguaje, por lo tanto tiene 0 lenguajes seleccionados. Pero cada vez que haya un lenguaje seleccionado aquí, se tiene que incrementar en 1 esta variable que se llama cantidad. Entonces decimos acá lo siguiente. Si tenemos que la cajita de texto, el checkbox que dice JavaScript, que tiene por ID JavaScript, está seleccionado, sí. ¿Cómo hacemos eso? Document.getElementById, y allí le pasamos el identificador, el ID que tiene el checkbox, que sería JavaScript. Sería Java. Me estoy olvidando de las comillas, ¿no? JavaScript. Le estoy diciendo que chequee lo que tiene ese elemento que tiene por ID JavaScript. Y vamos a decirle que chequee, justamente, valga la redundancia, está chequeado, checked. Si está checked, está chequeado, ¿no es cierto? Esto va a ser verdadero. Y lo que vamos a decirle es que se incremente en 1 la variable cantidad. Cantidad es igual a cantidad más 1 o más. Con esto está la forma resumida, incrementa en 1. ¿Y ahora qué hacemos más? Ahora decimos, si el elemento seleccionado es PHP, tiene por ID PHP, está seleccionado, incrementamos en 1 cantidad. Después, hacemos lo mismo para, ¿no es cierto?, para JavaScript, para PHP, para Python y para Java. Entonces quedaría acá Java, era una etiqueta, y la otra era Python, ¿no? Sería para Python. Un if getElementById, acá sería Python con. Ahí se estarían incrementando todos, ¿no? Se puede usar el else if, no en este caso, Matías. Te explico por qué no se puede. O sea, porque vos utilizas el else cuando una condición descarta a la anterior. Yo no quiero que se descarten las anteriores. Es decir, si se cumple esto, que se haga esto, que se sume. Si se cumple esto otro, que se sume. Si se cumple esto otro, que se sume. Si se cumple esto otro, que se sume. Si yo encadeno con los else if, lo que va a pasar es que si se cumple algo, se desestima la otra condición. Acá serían como condiciones sueltas, para que me entiendan. Allí terminaría una condición, por eso si quieren le pueden poner el punto y coma. Entonces ahí terminaría una, ahí terminaría otra, y acá terminaría la última condición. Son 4 condiciones independientes. No están encadenadas una de otras. ¿Cuándo tenemos encadenadas las condiciones una detrás de otras? Cuando una condición es excluyente de la otra. Si no es blanco, es negro. Si no es negro, es gris. Cuando voy descartando, ¿no es cierto?,
Pero en este caso puede que sea negro, blanco, gris, verde, cualquier color y todo junto a la vez también. Es decir, por esa razón los ponemos como if independientes. También se podría haber usado aquí case, pero para no nos complicarnos la vida con los switch case, vamos a utilizar los if. Entonces aquí tenemos varias condiciones y si alguna de estas condiciones se va cumpliendo, se va a ir incrementando este contador, ¿no? Ahora finalmente, cuando ya está todo contado, ya se seleccionó todo lo que hay, vamos a emitir un cartelito con un alert que va a decir el usuario conoce, y allí le concatenamos, ¿no es cierto?, cantidad. Y otro, comillas, que va a decir lenguajes. Entonces, finalmente, luego de hacer todo este chequeo, va a salir un cartel que va a decir cuántos lenguajes el usuario conoce. A ver cómo quedó todo esto, veamos finalmente cómo va apareciendo. Refrescamos esto. Selecciono selecciono JavaScript solamente, digo comprobar y tendría que aparecer el cartelito con el usuario conoce un lenguaje. Bien, selecciono PHP, el usuario conoce 2 lenguajes. Bien, ¿qué pasa? A ver, no, conozco Python y conozco Java, esos 3 conozco, y JavaScript. Comprobar, el usuario conoce 3 lenguajes. Bárbaro. Selecciono ahora todos. Comprobar, el usuario conoce 4 lenguajes. Y si no selecciono ninguno, el usuario conoce 0 lenguajes. ¿Ah? Podríamos incluso arreglar esto para que quede un poco más humano, ¿no? Que haya, ahí sí podría ser un else, ¿no? En el caso que sí, o un if, un poquito, para que quede un poco más humanizado esto, ¿no? Con otro if, sí. Acá ponemos si cantidad habría que modificar allí y que salga un mensaje, ¿no? Pero podríamos decir que si cantidad es igual a 0, sería el usuario no conoce ningún lenguaje. No sería acá la condición, en realidad, cuando se emite el mensaje sería la condición, ¿no? Para que no quede eso, lo que queremos hacer, repito, lo que quiero arreglar es, fíjense que allí cuando no hay nada seleccionado, me sale el usuario conoce 0 lenguaje. No está mal, pero tampoco está del todo bien. Lo que vamos a ver, podemos hacer un poco más estético eso, ¿no? Es decir, sí. Y acá, al final, podríamos escribir con un if, sí. Cantidad es mayor a 0. Si cantidad es mayor a 0, que se imprima este mensaje. El que sea, ¿no? Con 1, 2, 3, 4 lenguajes. Y si no, ahí sí usamos un else como por defecto, con otro alert. Que va a decir el usuario no conoce ningún lenguaje. Bien, eso sería, esto es ya algo estético, ¿no? Para que no salga el mensaje, el cartelito así muy choto, muy básico, ¿no? Porque, por ejemplo, si ahí selecciono uno, me va a decir el usuario conoce un lenguaje. Selecciono todos, el usuario conoce 4 lenguajes. ¿Y qué pasa si ya ahora no le pongo ninguno? Me tendría que decir el usuario conoce 0 lenguajes. No, tendría que decirme el usuario no conoce ningún lenguaje. ¿Está? Es para eso. Es para que salga un mensaje un poco más estético. Muchas veces estos pequeños detalles hacen la diferencia, ¿no? A la hora de programar, ¿no? Para que quede un poco más intuitivo para el usuario, ¿no? Si no quedaría como muy técnico, muy mecánico, ¿no? Ahora, lo único que es técnico no importa, que diga 0 lenguaje, bueno, quiere decir que no sea ninguno. No, pero así quedaría como más estético si lo dejamos. Esto no es obligatorio, pero siempre hace a la diferencia de
de la programación, ¿no? De un programador con otro. Traten siempre en lo posible de hacer esto, ¿no? De que quede un poco más estético. A veces por cuestiones de tiempo uno no puede, pero la idea es que cuando uno va mejorando el programa, le vaya incrementando y le vaya dando esos toquecitos de detalle, ¿no? Esa sería la idea para el ejercicio, entonces, 63. Bueno, ahí tenemos el ejercicio 63. Vamos con preguntas hasta acá, gente. ¿Alguna consulta? Yo por ahí, como son varios los temas, le doy para adelante, me olvido de preguntar. Pero si tienen alguna duda, alguna consulta durante la marcha, vayan mandando mensajes, no hay ningún inconveniente, ¿no? Vamos entonces con el ejercicio 64. Ya cambiamos de objeto, ya dejamos los checkbox, los radiobotones, power y más. Vamos con otro objeto de tipo formulario que es text area, text tarea. Los text area o text tarea son ¿qué cosa? Son los campos de texto grandes, ¿no es cierto? En donde escribimos cierto montón de texto, varias líneas simultáneas, no una sola línea como lo hacemos en un text box. Bien, vamos a crear un nuevo archivo acá. Ejercicio de JavaScript número 64.html. Ahí estaría el ejercicio. Y acá le metemos, ¿no es cierto?, un script. Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio 64? Solicitar la carga del email y el currículum de una persona, ¿no? Eso nos pide. ¿Y qué más? Mostrar un mensaje si el currículum supera los 2000 caracteres. Bárbaro. Eso nos está pidiendo, ¿no? Que carguemos el mail y el currículum de una persona en un formulario y que mostremos si el mensaje del currículum supera los 2000 caracteres, 2000 letras, 2000 letritas, que no supere las 2000 letritas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un Twitter tiene 256, que es un kbyte, ¿no? Entonces un byte, no un kilobyte, es un byte, tiene 256 caracteres. Entonces, por eso es que no tiene que superar los 256 o 255, dependiendo del caso. Pero la idea es que acá no supere los 2000, ¿no? Por una cuestión de espacio de la base de datos, seguramente. Así que lo que primero que vamos a hacer es vamos a escribir nuestro formulario. Escribimos form. Y acá nuestro form. Tenemos que escribir un campito de texto que va a decir ingrese su email. Es algo estético esto, pero en realidad no lo vamos a analizar el email, ¿no? Leer. Acá ponemos mail, puntos. Y aquí sería el name también. De momento no lo estamos utilizando porque no estamos mandando esa información a ningún lado. El ID sí nos hace falta para que el JavaScript capture esa información, ¿no? ID email. Acá le hacemos un salto de texto para que nos quede pegado. Y ahora sí escribimos una etiqueta de tipo text area. Input type text area. Sería text area, ¿no? Text area. Ese sería name, tampoco lo tenemos. Y aquí ponemos, ¿no es cierto?, comentario, por darle una ID, ¿no? Finalmente, después de un salto de línea, acá lo que me estaba comiendo es la etiqueta, porque si no
El usuario no va a saber qué es lo que tiene que poner allí. Escribimos una etiqueta acá que va a decir ingrese su descripción. Bueno, ahí va a ingresar su descripción. Va a ingresar. Ahí tiene el campo donde lo va a ingresar. Y finalmente le ponemos un salto de línea. Veamos cómo está quedando todo esto. Evidentemente me parece que tiene que quedar ya ok. Ahí está. Ingrese su descripción. Fíjense que a diferencia de momento, me sale lo mismo, ¿no? Acá, ingrese email y descripción. Voy a corregir un poquito acá por la etiqueta de HTML de text area. No es este. Disculpar. Es text area, propiamente no es un input. Ahí estaría. Name no va. Acá es text area. Y esto del rows y columns está indicando las columnas y los renglones que va a mostrar por defecto. Fíjense que acá quedaría, a ver si lo muestra. Está mostrando medio fulero, pero bueno, ese sería el text area. Podemos darle un salto de línea acá. Otro más para que no quede pegado. Ahí se nota un poco mejor. Esto en realidad sale así medio como colgado porque no lo estamos acomodando ni con un CSS, ni con una tabla, ni nada, pero tengan en cuenta que sería así. Esto después se le puede dar un poco más de estilo para que de formato CSS o por lo menos tabla básica, ¿no? Para que quede un poco más organizado, pero no nos preocupa eso. Ahora lo que nos interesa saber es que esto sería un campo de email y esto sería un text area donde yo puedo escribir varias líneas simultáneamente, ¿no? No es como un campo de texto común que solamente escribo una línea. Acá escribo todo una carta si quiero, ¿no? Bueno, esa sería la idea de este problema, ¿no? Y acá finalmente le metemos un botón, un input type button, que es lo que va a hacer el botón ese, va a ser el chequeo de longitud de caracteres. Tipo botón, valor, le vamos a decir chequear. Y vamos a darle un on click que va a ir a la función chequear longitud. Medio largo, pero bueno. Ahí está. Entonces ya tenemos creado nuestro formulario con lo que va a ingresar el usuario. Ahora tenemos que, al hacer clic, tiene que chequearse que el usuario no haya escrito de más, ¿no? No se haya copado y haya escrito un montón de cosas. Que no supere los 2000 caracteres, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una función. Función, ¿no es cierto? Chequear longitud. Acá estaría. Chequear longitud. Bien, ¿qué va a tener ahí adentro? Lo que tenga ahí, chequear longitud. Primero que nada, tenemos que entender que eso va a tener, ¿no es cierto?, que capturar lo que el usuario ingrese, ¿no es cierto?, en el text area este que está aquí. Así que tenemos que capturar en primera instancia lo que haya allí adentro, ¿no? Podría ser, yo le llamé chequear longitud, pero podría tener otro nombre, esto, lo que ustedes necesiten, ¿no? Primero que nada, lo que vamos a hacer es, vamos a verificar qué longitud tiene el texto que ingresó este usuario que está aquí. Entonces, vamos a crear una variable que se llama let longitud texto. Vamos a llamarle así a esa variable auxiliar. Y esa variable auxiliar tiene que contener la longitud de los caracteres, la cantidad de caracteres que tiene ese campo de texto, ese área de texto, ¿no? Bien, tenemos que capturar primero el texto y verificar su longitud. ¿Cómo hacemos eso? Entonces allí hacemos un document .get element by id. Le damos el ID de ese element. Este ID se llama text area, propiamente dicho. No nos inspiramos mucho. Text
área. Allí le estoy diciendo que se fije acá que lo que se cargó allí adentro, punto value. Bien, punto value, ahí lo que estoy haciendo es viendo qué se cargó, pero a mí no me interesa lo que escribió el usuario, quiero saber cuál es su largo. Entonces allí nuevamente le pongo un punto y digo length. Entonces, punto length. Entonces allí chequeo qué escribió el usuario y de lo que el usuario escribió, cuál es el largo, cuál es la longitud que tiene. Todo este camino que escribimos acá, fíjense cómo va, document, del objeto document, del objeto document lo que vamos a hacer es, primero que nada, utilizar el método getElementById. Por ahí me estoy callando porque estoy viendo cómo organizar esto. De ese elemento veo el método value, que es lo que cargó el usuario, y de lo que cargó el usuario, el largo de ese texto. Es todo un choclo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que a mí me da, ¿qué cosa? Me da la longitud del texto ingresado. Y ahora decimos, ¿no es cierto?, con un if, que si longitud texto es mayor a 2000, allí tenemos que emitir un mensaje que va a decir alert, el texto ingresado supera los 2000 caracteres. ¿Ah? Bien, vamos a hacer una cosa para que no sea tan largo, si no hay que escribirlo muy largo, vamos a ponerle 256, tipo como un tweet, ¿cierto? Entonces allí, acá lo que vamos a hacer, si la longitud es mayor a 256, ahí corregimos el problema. Como lo hacemos como está en el libro, digamos, va a quedar muy largo y no es la idea escribir tanto. Pero allí, bueno, si supera los 256 caracteres, ya tiene que emitir un mensaje. A ver, lo corremos para ver si funciona. Esto quedaría así, lo refrescamos y bueno, escribimos un email y acá, ¿no es cierto?, escribimos un montón de información que tenga, ¿no es cierto?, sería como un tweet completo. Allí yo creo que tiene que haber alguna cantidad de información. No sé si hay ahora 256. Ahora, chequear. Evidentemente parece que no. Revisamos si está todo bien. Vemos aquí que si chequeo no me sale ninguna alerta. Y lo sigo, a ver, escribiendo un poquito más. A ver, revisamos que está todo bien. A ver si por ahí no lo enlace. Chequear longitud. Está bien. Lo que voy a hacer aquí es voy a imprimir con un document write la longitud que tiene para ver si efectivamente llegó a los 256. Si no, voy a escribir un montón. Longitud. Ahí imprimo finalmente cuánto mide, porque si no, no sé cuánto estaría escribiendo, ¿no? Acá le meto un email. Indefinido. Veamos a ver qué es lo que pasa acá. Longitud de texto. Está aquí. Longitud de texto es getElement ID. Text area. A ver si está bien escrito. Identificador. Text area. A ver por qué no está tomando nuestro amigo. Text area si está bien. Identificador. Vamos a ponerle tarea solamente. Para hacerlo más corto. Le ponemos tarea. Identificador. A ver si lo captura.
Gente, de momento no le estoy encontrando dónde está mal escrito algo. Está todo ok en teoría acá, si no va a ser muy largo. Mañana lo vamos a continuar revisando. En teoría está todo ok, porque me tendría que dar el largo del texto que estoy capturando aquí, pero no lo está devolviendo. No lo está devolviendo, ese es un problema. Que yo escribo acá y me tendría que dar el largo y me está dando indefinido. A ver, Carlos, ¿querés que lo mostremos? Veamos antes de irnos cómo funciona el tuyo. Sí, porque a mí me está dando error. Compartimos tu pantalla y vemos cómo... Ahí le damos así lugar. Terminamos. Gracias, Ceci. Ahí está, Carlos. Ahí estamos viendo, Carlos. Bien. Lo muestra, sí, muéstralo rápidamente. Tenés el alerta. Valve. Ok. Bien. Y si le pones más valores, cómo te sale? Ah, ok. Bien, bueno, sí te está funcionando. Ok, excelente, Carlos. Muchas gracias. ¿Puedes mostrar un ratito el código? Así lo vemos cómo quedó. Enlazaste el ID con OnClick, carga de datos. Y allí, ¿no es cierto? Bueno, en una variable pusiste el dato, la información con el document get element, el valor, después le chequeas el largo, si el largo es superior a 256, y si no, bueno, estaría perfecto. Es una variante. Yo lo capturé al valor directamente primero, pero bueno, es exactamente lo mismo. En mi caso, quizás la solución, yo lo que quizás no hice, que tendría que hacerlo previamente, seguramente para que no me dé ese error que me está dando, es parsearlo a un número entero y allí digamos como que me va a mostrar seguramente. Pero sí está perfecto lo tuyo también, Carlos. Está excelente. Muchas gracias por compartir. Gente, por hoy basta. Gracias a todos por participar en la clase de hoy. Mañana nuevamente continuamos con esto. Ya faltan menos temas y después ya entraríamos todo con lo que es la elaboración de un proyecto en donde vamos a enlazar todo lo que estuvimos viendo. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente noche. Que anden bien.